de Efesios. Y vamos a continuar con la importancia o el tema que empezamos el domingo pasado, que es ser llenos del Espíritu Santo, ser controlados, guiados por el Espíritu Santo. Versículo 18, Efesios 5, 18. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la Biblia: no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, mi Dios. Estoy aquí delante de tu presencia y necesito tu ayuda, mi Dios. Quiero ser un vaso en tus manos. Háblanos, Señor. Transfórmanos, Padre. Lo que más anhelamos en nuestra vida aquí, de este lado de la eternidad, es parecernos a ti. Tu carácter, Señor, sea formado en nosotros. Y esto solamente sucederá, Señor, si somos llenos del Espíritu Santo diariamente. Somos guiados por el Espíritu, controlados por el Espíritu, mi Dios. Ayúdanos, Padre, a entender las Escrituras en esta tarde. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos, yo necesito, Señor, necesito que tú me guíes a cada momento, a cada instante, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender y poner en obra lo que escuchamos en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada, hermanos, empezamos a tratar con el versículo 19, donde Pablo dice que nosotros debemos de hablar entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Y esta tarde, hermanos, quiero que enfaticemos en la que es la llenura del Espíritu Santo, pero en una actitud en la cual todos nosotros debemos de vivir nuestra vida. Y es importante, hermanos, y yo lo expresaba la semana pasada, qué tan importante es que nosotros como cristianos genuinos, verdaderos, nacidos de Dios, nacidos por el Espíritu, vivamos una vida conforme al Espíritu y no una vida conforme a la carne. Hemos estado estudiando entre semana, que es el tema que hemos tratado los jueves, que es una vida conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y Dios nos ha confrontado, y este último jueves Jorge estuvo compartiéndonos las herejías. Y yo escuchaba el mensaje y Dios me bendecía tanto, porque hoy en día, en este último tiempo que estamos viviendo, que ya tiene varios años, que se han introducido muchas herejías dentro del cristianismo, cosas que realmente la Biblia no enseña, pero lo han adaptado dentro de las iglesias y han hecho de la iglesia un entretenimiento en algunas, en otras una fuente de ganancia. Y cosas que la Biblia realmente no enseña que la iglesia debe de practicar, pero se han adaptado. Y mucha gente, porque no entra a la palabra, porque no lee la palabra, porque no estudia la palabra de Dios o no cuestiona ciertas enseñanzas, se cree que así es. Y yo
Yo he visto eso y lo hemos experimentado en muchas iglesias. Hay personas con las que han llegado a Casa de Oración Glendale y han expresado por qué llegaron a esta iglesia y de dónde salieron. Y por ejemplo, aquí tenemos personas que han hablado del tema de que si no tomas la Santa Cena no eres salvo. Otros han tratado del tema de que si no hablas en lenguas no eres salvo. Otros han tratado con el tema de que es mejor andar en el Espíritu, y está bien, pero es mejor usar la palabra en el Espíritu, y porque la letra mata y el Espíritu vivifica. No tanta palabra de Dios, no tanto explicar el texto, sino más bien fluye en el Espíritu. Y por ejemplo, de repente oímos muchos predicadores como matrayetas y creemos que eso es el Espíritu de Dios. La iglesia, hermanos, tenemos que entender realmente que la iglesia debe de componerse de gente llena del Espíritu Santo, pero guiada por el Espíritu Santo, y tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Y ese ha sido el error dentro de la iglesia, que adoptamos ideas. Por ejemplo, la Biblia dice que cada uno debe de dar como propuso en su corazón. ¿Así es? Amén. ¿Sí, hermanos? Ok, que tenga esa convicción usted, porque lo acabamos de leer hace un par de minutos. Pero de repente en la iglesia cristiana, que empieza con herejías, de repente el pastor o quien esté oficiando ese tiempo de levantar la ofrenda siente de parte de Dios, dice, y cuando entiéndese de parte de Dios, tiene que uno entender que la persona de aquel lado, usted, el congregante, tiene que decir, bueno, esto es en serio, porque dice que Dios le está diciendo esto. Y esto que supuestamente Dios le dice, siento de parte de mi corazón y siento que Dios me dijo que hoy vamos a levantar una ofrenda. ¿Y cuántos me acompañan con un billete de $100? ¿Lo han experimentado antes? Ahora, ¿usted cree que eso es bíblico? No, de verdad, hermanos, porque los agarré así como en curva. Porque si la Biblia dice que cada quien dé como propuso, ¿cómo es que yo me le pongo aquí y le pongo una cantidad? Y luego empiezo a ver a la gente que sé que tiene buenos trabajos, que tienen negocios. Eso, hermanos, es una herejía, porque no es bíblico. Desde la antigüedad, hermanos, cuando Moisés construyó el tabernáculo, cada quien dio como propuso en su corazón dar. Cuando David dio el plan y su hijo tomó el cargo de construir el templo, dice que cada quien dio conforme a su generosidad, conforme a su corazón. Con Moisés llegó el momento que tuvo que decir él, ya no den, porque hay más que suficiente. Porque la gente es en ese tiempo generosa, era generosa, pero nunca se puso una cantidad. Y eso a mí me trae a lo que vamos a aprender ahora, hermanos, porque si algo debemos de ser la iglesia, es una iglesia guiada por el Espíritu de Dios. Pablo dice aquí que nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios. Debemos de dejar que el Espíritu Santo tome control y posesión de nuestra vida. Habla, y se acuerda que explicamos un poco de lo que hace el alcohol, de lo que hace el licor. En el momento que la persona abusa del alcohol, el alcohol empieza a tomar posesión de sus sentimientos. A algunos les da por pelear, otros por llorar, y trabaja distinto depende de la persona. Pero el alcohol va a hacer un efecto. Otros pierden la secuencia, unos empiezan a caminar, piensan que van derecho, pero van de ladito, porque está tomando control el alcohol. Otros lo toman para tomar valor y decir cosas que no lo dijeran con los 5 sentidos. Y así es. Bueno, Pablo dice, así como el alcohol controla a la gente, es mejor ser guiados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Es mejor ser guiados por el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Vamos a estar viendo unas escrituras que son de impacto para nuestra vida, y que quiero que analicemos, hermanos, esto realmente. ¿Qué es una persona
llena del Espíritu Santo, yo le recuerdo y le repito una vez más, no es aquel que habla lenguas, que las lenguas provienen del Espíritu Santo. Yo creo en hablar en lenguas, yo creo en el don profético, yo creo en la sanidad divina. Todo eso no lo estamos haciendo a un lado porque es bíblico. Dios sana hoy, no nomás en el tiempo de los apóstoles, no nomás en la era apostólica. Dios sigue sanando hoy. Amén. Dios sigue llenando y dando dones espirituales a su pueblo. Unos tienen el don de hablar en lenguas, otros don de profecía, don de discernimiento. Dios sigue obrando y operando esos dones espirituales. Pero mucha gente cree que esa es la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo. Y la Biblia no enseña eso, mis hermanos. Pero sí enseña que tú y yo debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Y le hago una pregunta en esta tarde, que ya la he hecho antes. ¿Cuándo eres guiado por el Espíritu Santo? A ver, mis hermanos, ¿están aquí? ¿Cuándo eres guiado por el Espíritu Santo? En todo tiempo o en todo momento. Como decimos en inglés, 24/7, 365, ¿verdad? En todo tiempo yo debo de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque ahora he nacido del Espíritu. Y el Espíritu, el hombre espiritual me une al Espíritu de Dios y me debe de guiar. Yo debo de dejar que Él me guíe. El capítulo 8 de Romanos va a hablar de esta seguridad y de esta operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ver el versículo 1 y vamos a ir versículo por versículo, hermanos, viendo lo que realmente es una persona o aquel cristiano nacido de Dios que realmente está siendo guiado por el Espíritu Santo. Dice ahora, versículo 1, ahora pues, oiga bien esto, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ninguna qué, hermanos? Esto es una palabra bien fuerte. Eso es algo que realmente nos da seguridad. ¿Te imaginas que te digan algo tan seguro? Por ejemplo, que venga tu patrona y te diga, jamás te va a faltar a ti trabajo en esta empresa. Wow, qué privilegio. Jamás te va a faltar. Y te prometo que cada 6 meses o cada año vas a tener un aumento de sueldo del 20%. ¿Cómo reaccionarías? Okay, it's all right, thank you. ¿De verdad? ¿Sería algo? Oh, whatever. Hermanos, creo que serías el empleado más fiel todavía, porque iba a haber una gratitud en tu vida. Cuando Pablo escribe esto, hermanos, debe de haber una seguridad en su vida, de decir, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pregunta, ¿cuántos estamos en Cristo Jesús? Wow, 80%. Es para que hubiera salido el techo. No, exageré, pero debe de haber ese gozo, porque dice aquí Pablo, no hay, o sea, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahí viene la clave. Los que no andan conforme a la carne, sino que, a ver, mis hermanos, ahí ya caló, ¿verdad? O sea, yo estoy seguro en Cristo, y es lo que Pablo me enseña. Si tú estás en Cristo, no hay condenación. Pablo nos enseña también ahí en Romanos que hemos sido justificados. Estamos en el proceso de santificación y un día, en el plan de Dios, seremos glorificados. Pero aquí dice Pablo, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero dice aquí, los que no andan, los que no caminan, los que su caminar no es conforme a la carne. Y por eso Pablo enfatiza en los Romanos, en los Gálatas, que nuestra vida, hermanos, que si realmente estamos llenos del Espíritu Santo, debe de ser una vida que no anda conforme a la carne. Ahora, ¿tenemos la lucha con la carne? Continuamente, diariamente.
Es más, le comentaba a César el otro día que aun cuando estamos dormidos, ¿o no le ha tocado pecar dormido? Y dice, ay Señor, ¿por qué soñé ese sueño tan feo? Así es. Aún en nuestro dormir y cuando estamos soñando, muchas veces hasta ahí pecamos. Nos damos cuenta que hemos cometido un pecado y despierta y dice, pero ¿por qué soñé esto? Y qué bueno que fue un sueño. Bueno, es un nightmare. ¿Cómo se dice? Una pesadilla. Pero fíjate hasta dónde estamos, porque hay una lucha constante de la carne. Por eso Pablo dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa frase última, hermanos, es muy importante, porque esto lo tenemos que tomar en serio. Pareciese que como que se repite mucho esto en Casa de Oración Glendale, pero créamelo, hermanos, Dios así lo quiere repetir y repetir hasta que sea parte de nuestra naturaleza. Que Dios no va a tolerar nuestra vida en la carne. Y por eso estamos sufriendo y batallando, porque seguimos dándole vuelo a la carne, seguimos viviendo conforme a la carne y creemos que eso simplemente Dios entiende, Dios me conoce, Él me ama, y algunos se atreven a decir, pues me tiene que amar así como soy. ¿Really? Estoy seguro, si tú vivieras una vida doble y se dan cuenta en tu trabajo, llega el momento que te corren. Si se dan cuenta que estás estafando la compañía, te tienen que aguantar, tienen que hacer esto porque, pues no sé, hay ciertas ideas humanas. Esa es mi debilidad, robar a la compañía. Y cuando mi patrón se dé cuenta, pues tiene que entender que esa es mi debilidad. Really. ¿No? Dice Dios, significa en este versículo, si usted hace la contra al versículo, y lo leyéramos de esa manera, ahora pues, sí hay condenación para aquellos que andan conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Wow. ¿Sí entendió la palabra condenación? A ver, hermano, ¿lo está entendiendo? Es para que empecemos a temblar. Yo estoy temblando. Pero es que estoy nervioso. Es para que empecemos realmente a analizar lo que Dios quiere realmente en la vida de cada cristiano. Repito, yo no más puedo hablar por Casa de Oración Glendale, porque es mi responsabilidad como maestro y pastor de esta iglesia. Pero eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga lo que dice Pablo, y lo toma muy personal esto porque se incluye él, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado. Antes de Cristo éramos ¿qué, hermanos? Éramos esclavos del pecado, y por consecuencia que éramos esclavos del pecado, dice la Biblia que el pecado engendra muerte. Dice la Biblia que estamos destituidos de la gloria de Dios, y eso significa que estábamos muertos. Efesios nos enseña también en el capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por causa de esto, dice la Biblia aquí el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado o librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque estoy en Cristo Jesús, hermanos. Porque ahora estoy en Cristo. Porque fuera de Cristo no podemos, aunque queramos. Eso es lo que Pablo nos va a decir más adelantito. Pero no se puede. Y muchos dicen, no, es que yo quiero dejar el vicio, o yo quiero dejar eso. Pero si no estás en Cristo o no estamos en Cristo, no vamos a poder. Eso es lo que nos identifica el cristiano verdadero. Porque está en Cristo, puede empezar a mejorar su vida en Cristo. Cambia tu carácter en Cristo. Y anhelamos ser como Cristo en su carácter, no en divinidad, pero en carácter. Por eso dice Pablo,
porque la ley del Espíritu de vida porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de Cristo, que es a través del Espíritu, me ha librado. Pero acuérdense una vez más el versículo 1, los que andan conforme a qué, hermanos. Que quede bien claro eso. Solamente podrá aquel o podremos aquellos que andamos en el Espíritu y que estamos en Cristo. Por eso cuando le decimos al pariente o al amigo, cambia tu vida. No, estoy tratando, pero no ha entregado su vida a Cristo y el Espíritu no va a pasar nada. Moralmente puede ser cambios, pero de repente surgen otras cosas. Como los psicólogos te dicen, párala esto, pero prosigue a otra cosa ahora. Muchos dejan la bebida, pero usan otra cosa psicológicamente, porque necesitas apaciguar lo carnal. ¿Sí sabía que ser alcohólico no es una enfermedad? Pues la sociedad la tiene como una enfermedad, pero la Biblia dice que es la obra de la carne, porque es borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, un borracho es lo que es ya, un alcohólico, una persona que tiene que consumir alcohol para mantener su vida más o menos estable. Esa persona, si continúa haciendo eso, no heredará el reino de los cielos. Pero los psicólogos dicen que o los doctores ya le tienen una enfermedad. Es más, ya llegaron al punto, creo que fue el año antepasado, que la obesidad es una enfermedad. Y tú la puedes clasificar en lo que se llama, en la obra del Espíritu, el dominio propio. Perdón, el fruto del Espíritu, dominio propio, self-control. Tú puedes decir, no, ¿verdad que no? ¿O verdad que sí? Yo lo he dicho, ¿verdad, mis hermanos? Que he ido a sus casas, no, gracias. Sí, pero no. Y lo digo ya con mucho respeto, pero hay cosas que sé que no puedo comer. Y por más que se miren antojables, sí, pero no. Versículo 3, ponga atención a esto. Esto es muy, muy importante que lo analicemos. Acuérdense que estamos hablando de ser guiados por el Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿a qué, hermanos? Quiero que entienda eso, porque lo que era imposible para la ley, hermanos, era imposible. Porque en el antiguo pacto o el pacto antes de Cristo, los hombres, aunque eran salvos por gracia, igual porque creían, pero había ciertos ritos que tenían que elaborar cada día, los sacrificios, un sacrificio para esto, un sacrificio para aquello. Había sacrificios que había pecados que no tenían ningún sacrificio que se podía ofrecer. Por eso David en el Salmo 51 él dice con claridad, no hay sacrificio que yo pueda ofrecerte. Estoy parafraseando, no hay sacrificio. Porque él había mandado a matar a un hombre y había cometido adulterio. Y según la ley, esos pecados merecían muerte. No había manera de llevar un sacrificio a Jehová para que esos pecados fueran perdonados. El hombre automáticamente que era sorprendido en adulterio o que mataba a otro, merecía la muerte. Igualmente como la idolatría. Había pecados que sí se podían llevar un sacrificio y Dios perdonaba, o lo que se hacía era que se apaciguaba la ira de Dios por la sangre de aquel cordero que se llevaba a sacrificar. Pero David dice, no hay holocausto que yo pueda ofrecerte, no hay sacrificio. Y créanme, hermano, que él podía haber llevado de a miles de holocaustos. Y él fue siempre un hombre que no ofrecía holocausto de a gratis. Él era
generoso en sus holocaustos y pagaba el precio justo para hacerlo. Pero él sabía que aquí no iba a haber la ley, porque lo que era imposible para la ley, quiero que entienda esto, hermanos, por cuanto, dice Pablo, era débil por la carne. Si tú continúas viviendo conforme a la carne, hermanos, estás viviendo una vida débil. Y te quieres, o los queremos justificar, hermano, pues que soy carne, la carne es carne. Y para un verdadero cristiano, hermano, no debe de ser esa la mentalidad. Es más, debemos de odiar esa actitud. Debemos de sentir repudio, ¿se dice repudio? Náusea, más de rancho, asco. Por esa mentalidad de muchas veces darle vuelo a la carne, hermano, es que soy carne, ni modo. Cuando dice aquí que por cuanto era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne, Dios, ¿quién? No hay justificación. O sea, no hay justificación por la obra de la carne, sino que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y no que Él haga pecado, sino en semejanza de, representando el pecado de usted y el mío. Él, en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Él mismo llevó, en Él mismo llevó todos nuestros pecados, mis hermanos. Todo. Y se oye muy tremendo porque ahorita lo vamos a leer. La actitud del Hijo de Dios, y ahorita lo leemos, pero versículo 4. ¿Para qué la justicia de la ley se cumpliese en nosotros? ¿Cuál era la justicia de la ley, hermanos? Muerte a todo aquel que no cumple la ley. Esa es la justicia de la ley. Porque si vas a cumplir la ley, deberías de cumplir, ¿qué, hermanos? Toda la ley. Por eso cuando le dice a los Gálatas, ustedes ya se circuncidaron, han caído de la gracia, han hecho a Dios, a Cristo a un lado. Ahora, si quieren andar conforme a la ley, les dice Pablo a los Gálatas, entonces van a tener que cumplir todo lo de la ley. Por eso estas nuevas sectas que salen del judaísmo, que se ha levantado una revolución o un movimiento del judaísmo en la iglesia cristiana, y ya se visten como judíos y todo ese atavío del judaísmo, y ya hacen las reuniones también como en sábado o viernes en la tarde, y ellos están haciendo una representación del judaísmo, y Pablo dice que eso ya no es válido, porque en el momento que tú quieres regresar al antiguo pacto, circuncisión, sacrificios, todo eso, entonces has caído de la gracia, dice la Biblia. Y ahora tienes que cumplir la ley. ¿Y quién puede cumplir la ley, hermanos? Solamente hubo uno. ¿Se acuerda cómo se llama? Es el único. Cumplió la ley 100%. Perfecto en su comportamiento de este lado de la eternidad en nuestro tiempo. 33 años y medio, una vida perfecta. El mejor hijo, el mejor trabajador, el mejor ciudadano. Perfecto en todo su caminar. Solamente uno. Vaya conmigo, hablando de este texto, de este sacrificio, para que usted analice qué tan poderoso. Vaya conmigo a Isaías 53. Para que usted y yo miremos la magnitud. Lo vamos a leer del versículo 1, para que mire ese sacrificio que hizo Cristo por causa del pecado, como dice Romanos. Lo tiene 53, Isaías 53, versículo 1 en adelante. Empieza el profeta con preguntas y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él.
ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Oiga bien, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido, oiga bien, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Sí está entendiendo, mi hermano, mi hermana, de lo que Cristo hizo, de lo que nos dice Romanos? Seguimos. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Perdón. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿quién? Oiga bien, el Padre. Mas Jehová cargó en él el pecado. ¿De quién? Diga, de mí. Mi pecado. Hágalo personal. Mi pecado. Jesús cargó mi pecado. Pero dice que fue Jehová, mas Jehová cargó en él mi pecado. Eso es poderoso, hermanos. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Pero ya la estamos viendo, ¿verdad? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Wow. No, hermano, esto es para que ya empecemos a temblar otra vez. Estamos hablando de un hombre inocente, completamente perfecto, en inocencia, por amor a ti, por amor a mí. Ni hubo engaño en su boca. Quiero que ponga atención, hermanos, al Padre ahora. Con todo eso, de lo que acaba de explicar el profeta, Jehová, con todo eso, ¿qué? Eso es lo que acaba de decir ahí, esa frase, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, él no hizo pecado, él no habló mentira, él no violó la ley absolutamente en nada. Fue perfecto en sus 33 años y medio en esta tierra, completamente perfecto. Imprecedente, jamás se ha visto algo así, de un hombre que sea tan perfecto. Con todo eso, en su perfección, Jehová quiso ¿qué? ¿Quién? Jehová. ¿Por amor a quién? Diga a mí. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Hermanos, creo que se oye fuerte lo que le voy a decir. El Padre mató a Jesús por amor a ti. Oh, ¿no lo captaron o sí, hermanos? Dice que Él lo quiso quebrantar. A pesar de que Él era, ¿qué dice aquí? Nunca hizo maldad, nunca hubo engaño en su boca, entiéndese, jamás pecó. Pero Él cargó el pecado, en Él cargó el pecado de todos nosotros. Y por eso Jehová quiso que, dígalo, hermano, quebrantarlo, pero entiéndese que, por amor a ti, por amor a mí.
Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué sucederá? Usted y yo. ¿Verá qué, hermanos? Linaje. Y ahora está el sentido espiritual, porque supuestamente fue quebrado, fue quitado entre los vivientes. ¿Quién va a contar su descendencia? ¿Quién? ¿Dónde? Pero está, entiéndese, ahora sí, por causa de que pagó por el pecado de la humanidad. Ahora sí, dice, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién? ¿Quién, hermanos? Entiéndese. El Padre. El Padre quedará satisfecho por lo que hizo Cristo en la cruz. Porque acuérdese, no hay perdón de pecado sin ¿qué? Sin sangre derramada, sin sacrificio. Y eso fue lo que Jehová instituyó al pueblo de Israel. Y el escritor de los Hebreos nos dice que ahora tenemos un perfecto sacerdote, un perfecto, que este mismo sacerdote se presentó a sí mismo como cordero. Él mismo, siendo sacerdote, se ofreció a sí mismo como cordero. Y ahora tú y yo tenemos acceso al lugar santísimo por la obra de Dios, de Cristo, y por su sangre preciosa. Dice aquí, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará ¿qué? Satisfecho. ¿Por qué? Porque pagó el precio, derramó su sangre. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. No dice que a todos, pero dice que a muchos. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Por eso, hermanos, cuando regresamos una vez a Romanos capítulo 8, podemos entender ahora lo que está diciendo Pablo. Regrese conmigo al versículo capítulo 8 de Romanos. Por eso dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, versículo 3, por cuanto era débil por la carne, Dios, el Padre, envió ¿a quién? Al Hijo, Jesucristo, en semejanza de ¿qué? Semejanza de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado por su muerte, por su derramamiento de sangre, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Qué es la justicia de la ley, hermanos? La justicia era que todo pecador, toda gente que pecaba, era digna de muerte. Por eso se hacía un sacrificio para apaciguar la ira de Dios. Por eso dice todo aquel que en él cree, en él, ¿quién? En Jesús, ¿qué, hermanos? No es condenado, tendrá vida eterna. Por causa y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para la justicia, versículo 4, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos, ¿qué, hermanos? A ver, diga, que no ande, hágalo personal, que no ande, dígalo. ¿Sí lo entendió? Que yo personalmente no ande. Que yo tengo que tener esto con claridad. No hay necesidad que yo ande en la carne, porque Cristo pagó el precio. Él ya me ha justificado. No hay razón por la cual yo tenga que vivir conforme a la carne, porque Él me ha librado de esta condenación, de este legalismo, ligamento de la carne, de esta manera de vivir por Cristo. Él quebró eso, mis hermanos. Y nosotros lo tenemos que entender. Cuando queremos justificarnos por nuestras obras en la carne, tenemos que ir aquí. Es que yo no puedo vivir si realmente he nacido de Dios.
Yo debo de andar en el Espíritu. Versículo 5. Y aquí va a entrar en detalle Pablo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Oiga bien esto, mi hermano, esta es la palabra de Dios. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Cuántos carnales hay aquí? ¿Really? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, pregunta: ¿a qué tiempo? Bueno, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Conoce usted gente carnal? Que es todo lo que piensan, ¿no? ¿Conoce gente espiritual? ¿La conoce? Pues dígame, yo soy uno. En las cosas del Espíritu, en lo espiritual, en lo de Dios. No está viendo el tiempo, porque está en el Espíritu. Anhela estar en la casa de Dios, anhela escuchar su palabra, anhela estudiar su palabra, anhela el tiempo de oración, el tiempo de consagración, porque eso es lo del Espíritu, eso es lo que beneficia al Espíritu. Anhela escuchar mensajes, seguir oyendo la palabra de Dios durante la semana, alimentándose. Anhela llegar a las reuniones entre semana para ser alimentado, para estar en la comunión con los hermanos, porque eso es lo espiritual. Eso es lo del Espíritu. Lo de la carne es quedarse dormido, escucharlo por internet. Cuando puede llegar, digo, hay gente que no puede llegar, hay personas que están enfermas este fin de semana y no pueden llegar y nos están escuchando, pero simplemente por la comodidad. Porque eso es lo del Espíritu. Haga un análisis y hagamos un análisis verdadero, hermanos. Gente espiritual, gente que quiera andar en el Espíritu, anhela hacer la obra de Dios. O sea, muchas veces dicen: yo tengo una relación con Jesús, pero no la tienes con su iglesia. La tenemos con Jesús y yo oro y todo, hermano, es que Dios sabe mi corazón, yo amo a Dios, pero su obra, ¿cómo la tenemos? En segundo lugar, tercero, cuarto, quinto, o a ver si tengo tiempo de llegar a la casa de Dios. Pero yo tengo una buena relación con Jesús. ¿Really? ¿Y su obra? ¿Que no va paralela? O sea, ¿por quién murió Jesús, hermanos? Okay. ¿Y dónde se congrega su iglesia? En los templos locales, en las iglesias locales. Y esa es la obra de Dios. Y muchas cosas que podríamos usar de una persona que anda en el Espíritu, que piensa en las cosas del Espíritu, o porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, oiga bien esto, hermano. Porque el ocuparse de la carne es, ¿qué, hermanos? Wow. ¿Sí entendió? ¿Sí explica Pablo con claridad eso? ¿O quiere que nos vayamos al griego y al hebreo y todo eso? No, es muy claro en el español ahí, hermanos. Es muy claro. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? El ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida. ¿Y qué, hermanos? Analice esas dos palabras, vida y paz. Esa palabra paz, hermanos, shalom. También puedes usar una de las definiciones de shalom o de paz es bienestar, es altamente bendecido, prosperado. Entonces, dice aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es prosperidad, es bienestar, es bendición, es ser altamente bendecido. No hay como una vida en paz. No hay como una nación en paz. ¿Estamos en paz, hermanos? ¿Estados Unidos? Tenemos más enemigos que ningún otro país en el mundo. Que ningún otro país en el mundo.
Pero deje el país, ¿tenemos paz entre nosotros los ciudadanos? Hay más discriminación que en los últimos tiempos. Y no nomás es discriminación entre un anglosajón y un hispano, si entre los hispanos tenemos discriminación, ¿sí o no? Deje eso. Las iglesias. ¿Tú de qué iglesia eres? Ah, sí, ok. ¿Y de qué iglesia vienes? De fulana de tal. Y ya, ok, como que, ay, ¿por qué viniste aquí? I'm serious. No. Pero ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es que vida y paz. Por eso muchas veces no tenemos paz, hermanos. Pero estamos muy ocupados con la carnalidad. Por eso la vida es un caos de repente. Mire, no le ponga excusas porque vive en la área de Los Ángeles o porque vivimos en lugares que hay mucha inestabilidad, mucho apuro, esto, el otro, eso. Si andas en el Espíritu, hermano, eres guiado por el Espíritu. Hermanos, la vida es tranquila. Hermano, ¿a poco? Yes. Porque tienes paz. Hermano, hay que vivir en paz. Y solamente lo vas a lograr cuando eres guiado por el Espíritu. ¿Te está dando tu hija y tu hijo una vida de caos? Tráigasela a Dios y anda en el Espíritu y verás que la paz y la tranquilidad. Vas a poder dormir en la noche sin tener que tomar medicamentos. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son, ¿qué, hermanos? Quiero nomás traerle a recordatorio que esta carta es a la iglesia. El hombre sin Dios o la mujer sin Dios o el ser humano sin Dios ya está en enemistad con Dios, hermanos. Eso ya es un hecho. Dice Pablo ahí mismo Romanos que hay enemistad con Dios. Y también le dice a una de las iglesias, no recuerdo cuál, que dice que somos enemigos de Dios. Que antes de Cristo somos enemigos de Dios. Estamos en enemistad con Dios. No hay relación. No hay relación. Pero está hablando de la iglesia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Wow. Entonces andar en la carne significa que, ¿qué significa, hermanos? Que estás en enemistad con Dios. Entonces Dios no es tu amigo. O no eres amigo de Dios. Porque hay una enemistad porque andas conforme a la carne. Eso es lo que dice Pablo aquí. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la vida, a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Sí entendió, hermanos? Por eso hay que entender esto, hermanos. Por eso de repente hay hermanos dentro de la iglesia que no saben ni qué hacer. Y está la palabra. Y yo digo, Señor, pero ¿por qué no obedecer? ¿Por qué no poner en práctica lo que Dios dice en todo lo que es nuestra vida? ¿Por qué no hacer lo que Él dice en su palabra? ¿Por qué? Porque el versículo 7 nos dice, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios, hermanos? ¿La tienes? ¿La obedeces? Por eso causa en el matrimonio, por eso causa en la familia, por eso causa en el trabajo, en tus finanzas, en tu salud, en tu relación con los hermanos de la iglesia, en tu liderazgo, en tu servicio a la iglesia, en tu trabajo, porque no nos sujetamos a la ley de Dios. Porque preferimos hacerlo a nuestra manera. ¿Y cuántas veces has recibido el consejo? ¿Cuántas veces no hemos escuchado el mensaje? ¿Cuántas veces no se ha predicado atrás de este púlpito? Y otros mensajes que oyes que tienes que seguir la ley de Dios. Por eso dice,
este tipo de persona, esta gente carnal. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Usted cree, hermanos, que podremos agradar a Dios cuando no cumplimos la ley de Dios? ¿Y cuántos consejos necesitamos? ¿Cuántos estate quietos necesitamos? ¿Cuántos? Llega el momento que la exhortación, que es la motivación del predicador o del maestro, ya no va a tener efecto. ¿Se recuerda de nuestros hijos? Y algunos todavía los tienen, porque yo lo viví con mis hijos. Siéntate, 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 siéntate. ¿Se acuerda de eso? Siéntate. Y yo soy creyente del ciento. Y lo último que ya no era siéntate, ven para acá, mijito. Ahora sí, papi, me voy a sentar. Yo sé, después de una sonrisa, porque ya no hay palabras. Ya viene la disciplina de Dios, mis hermanos. Y como decimos en el barrio, aguas con la disciplina de Dios. No juguemos con la paciencia de Dios, porque Él es grande en misericordia y lento para la ira, pero es grande en misericordia. Pero llega el momento que ya no te va a decir nada. Y lo último que vas a ver, o lo que Dios va a tratar con tu vida, hermanos, yo siempre lo he dicho, muchas veces no es contigo personal en sí tu cuerpo físico, pero puede usar otros medios, donde tú sientes más dolor que en ningún otro tiempo. Y le dices, Señor, mejor a mí, no es que es a ti con el que estoy tratando. ¿Para qué esperar hasta entonces, mis hermanos? Los que andan en la carne, porque los designios de la carne, eso es lo que te identifica. Luego, uno como pastor, como obispo, como servidor de la iglesia, y más en esa posición de supervisor que le llama la palabra obispo, estás vigilando, estás viendo. Y es donde llegas a esto, estos hermanos andan bien carnal. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Porque el designio de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero hay una esperanza, ¿verdad? Versículo 9. Y mire lo que dice. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué, hermanos? Analicemos eso en esta tarde, mis hermanos. Pablo le está diciendo a la iglesia de los Romanos, nos está iglesia de Casa de Oración Glendale, nos está hablando personalmente, y adóptelo. Usted puede poner su nombre ahí, usted puede poner, mas yo no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Y mire lo que dice Pablo como sarcasmo, ¿no? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, porque está dando a entender que si tienes el Espíritu Santo le perteneces a Él, y porque le perteneces a Él haces lo que Él dice, sigue su ley, su palabra. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Muertos al pecado y vivos ¿para qué, hermanos? Para andar en justicia, en la justicia de Dios. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, porque es lo que Pablo quiere que la iglesia entienda, a la iglesia de los romanos en primera instancia, pero nosotros también. Si es así,
Porque esta es la evidencia de una persona llena del Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. La idea es que Dios va a dar una vida nueva. Va a vivificar también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Y dice Pablo: así que, hermanos, ¿a quiénes? Diga a mí. Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No, hermanos, entienda esto. La carne, ¿qué nos ha producido? La verdad, ¿qué nos ha producido? Especialmente si llegaste a los pies de Cristo ya de una edad mayor. Recuerda el pasado, ¿qué te produjo? Algunos perdieron a su familia, otros no están bien de salud, otros están mal de finanzas. Es un caos por causa de la carne. Tu carne te llevó a golpear a tu esposa o viceversa. Tu carne te llevó a maltratar a tus hijos y ahora los perdiste. Y ahora en Cristo quieres recuperarlos, pero es muy difícil. Mira lo que hizo la carne. Y me temo que algunos dentro de la iglesia siguen viviendo igual, siguen maltratando a su familia, siguen haciendo las cosas de la carne. ¿Dónde nos ha llevado el andar en la carne? Por eso no debemos de ser deudores, hermanos, de la carne. Deudores somos, no a la carne, porque la carne no nos ha hecho nada de bien. Para que vivamos conforme a la carne, porque si vivéis conforme a la carne vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Cómo hacemos morir las obras de la carne? Sometiéndote a la palabra. Mi palabra es espíritu y es verdad. Por eso dice aquí, ¿sí qué? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, vas a vivir. ¿Eres deudor a la carne, hermano? Porque si eres deudor, es por eso vives así. Porque la carne me ha hecho bien, pues yo le doy vuelo a la carne. No, mis hermanos, somos deudores al Espíritu. Y debemos vivir en el Espíritu, y por el Espíritu, y para el Espíritu. Porque, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre, Papito. Así es la palabra, es lo que está hablando, de un cariño, de algo suave, sweet, algo dulce, como un chiqueado, chipilón. ¿Qué otras palabras hay? Mimado. Sí me explico, ¿verdad? Con esa ternura hacia el Padre. Por eso podemos clamar: Abba, Padre. Versículo 16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también ¿qué? Herederos ¿de quién? De Dios. ¿Habrá alguien aquí que ha recibido una herencia? No diga cuánta, pero ¿habrá alguien que ha recibido una herencia? Muchos vamos a heredar a nuestros hijos deudas, ¿eh? No debería de ser así, ¿eh? Pero hay personas que han recibido herencia, que han recibido propiedades, cosas, ¿no? Dice aquí que nosotros, y si hijos, también que herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos. ¿Con quién, hermanos? Yo no sé qué si entiende. Cuando eres coheredero, significa que estás recibiendo ¿qué, hermanos? ¿Una herencia? Por ejemplo, si nos heredaran si a usted lo heredaran su hermano y su hermano, o hermanos, ¿no? O sea, si son dos
dos hermanos, la herencia, por ejemplo, de repente es al mayor se le da una cantidad más que al otro, muchas veces. Pero cuando habla de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, coherederos, estamos recibiendo la herencia que se le dio ¿a quién? Wow, no sé si captó esa, o a Amor le pasó por aquí. ¿Se fija dónde los ha puesto Dios, hermanos? Coherederos con quién, porque Él dio la herencia y nos ha hecho coheredores con Cristo. Entonces, ¿cuál es la excusa de andar en la carne? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué, hermanos? Glorificados. Podríamos seguir más, pero hasta aquí creo que esto fue suficiente, hermanos, para que usted entienda lo que es andar o ser guiado por el Espíritu. Las siguientes semanas vamos a entrar en otro tema que va a tener que hablar con el hogar familiar, porque para que usted tenga un hogar familiar en toda la extensión del hogar, entiéndese, matrimonio, familia, usted necesita ser guiado por el Espíritu. Por eso hay muchos fracasos en los matrimonios, mucho fracaso en la familia, porque no se están dejando guiar por el Espíritu. Y Pablo nos va a enseñar eso en Efesios las siguientes semanas. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde, mi Dios. Solamente tú puedes ayudarnos a andar en el Espíritu. Tú nos ordenas, tú pagaste el precio en la cruz para que nosotros tengamos acceso, que ya no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú nos has dado la capacidad y el poder a través de tu Espíritu, mi Dios, para someter la carne a tu palabra. Pero en nuestra humanidad es mucho más fácil obrar en la carne y creer que estamos haciendo un bien, o pensar que a cabo Dios me entiende, Él sabe que soy carne. Pero por eso nos dejaste tu palabra, Señor, para que no pensemos así. Al contrario, creamos que no hay condenación, pero para los que no andan conforme a la carne. Todo aquel que anda conforme a la carne, según tu palabra, mi Dios, no tiene vida eterna. Está destituido de la gloria de Dios. Aún tu palabra dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que tu palabra dice, mi Dios. Yo te ruego, mi Dios, en esta tarde que tú nos ayudes a entender lo que hemos estado escuchando y ahora sí ponerlo por obra, Señor. Que esta iglesia, casa de oración, sea una iglesia que anda conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Que sea una iglesia espiritual, guiada por el Espíritu, Señor. Que todo lo que hagamos sea en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, aún en la vida personal, individual, sea una vida guiada por el Espíritu Santo, mi Dios. Creo que tu palabra ha sido clara en esta noche, en esta tarde, mi Dios. Yo te ruego, Señor, que pongas en cada uno de nosotros el deseo de realmente vivir esta vida que tú nos mandas a vivir. Como cristiano no es una opción, es una vida. Es un imperativo, es una ordenanza que vivamos esta vida, mi Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Antes de irnos, vamos a orar por estas necesidades, hermanos.